Muchas veces la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que se paga? ¿Qué estamos comprando cuando pagamos la boleta del servicio eléctrico? En este caso, Edesur. ¿Qué le compramos? Electricidad. ¿Pero qué estamos pagando? ¿Los 220 volts que nos dan? ¿La intensidad de corriente? ¿Los ohms? ¿Qué es lo que estamos comprando? Ninguna de esas cosas, porque 220 volts es la diferencia de potencial que nos suministran. Conectemos algo, no lo conectemos, 220 voltios están. Además, todos tenemos 220 volts y no todos pagamos lo mismo. Por lo tanto, no es el voltaje lo que pagamos. Tampoco pagamos la intensidad de la corriente, y menos la resistencia, que es lo que nosotros colocamos. Nosotros aportamos resistencia a un circuito. La intensidad por ahí sí tiene un poco más de relación con lo que gastamos, porque si no hay circulación de corriente, no hay consumo. Si no hay consumo, no estamos obligados a pagar nada más que el mantenimiento. Pero para que haya intensidad de corriente tiene que haber una diferencia de potencial y que nosotros cerremos un circuito. Por lo tanto, la diferencia de potencial y la intensidad están vinculadas con lo que estamos pagando, pero nosotros no estamos comprando ni intensidad de corriente ni diferencia de potencial. Nosotros estamos comprando energía. Pero la energía se mide en una unidad que se llama Joule. ¿Sí? Y en la factura del servicio eléctrico aparece algo llamado kilowatt. Es más, cuando nosotros compramos una lámpara, en general, para saber qué tan buena iluminación vamos a tener, vemos no los volts, porque todas las lámparas funcionan con 220 volts, sino algo que se llama watt. ¿Qué es el watt? El watt es la unidad de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es el cociente entre la energía y el tiempo. O sea que si yo divido la energía que produce un motor por el tiempo que tarda en producirlo, obtengo la potencia de ese motor. El motor que me produzca más energía en el mismo tiempo es el más potente. Si fuera una lamparita, la energía sería la energía luminosa. La lamparita que me da más luz, más intensidad luminosa, en el mismo tiempo que otra, va a ser más potente. Por lo tanto, va a requerir más electricidad para funcionar, más energía para funcionar. Pero ese es otro problema. Una aclaración antes de seguir. En la factura de luz no aparece el watt, sino que aparece algo que se llama kilowatt hora. ¿De acuerdo? No kilowatt solo, sino kilowatt hora. ¿Sí? Kilowatt hora es una unidad de energía. Vamos a ver después de dónde sale. El watt es una unidad de energía, de potencia, perdón, que surge de dividir la unidad de energía, que es el joule, dividido la unidad de tiempo, que es el segundo. ¿De acuerdo? Eso es el watt. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con un circuito eléctrico? Bueno, la potencia de un circuito eléctrico se define como el producto entre la diferencia de potencial y la intensidad. ¿De dónde viene esto? Bueno,
el potencia es Joule sobre segundo, potencial es Joule sobre Coulomb e intensidad es Coulomb sobre segundo. ¿Sí? Vemos un poquitito las unidades, no es la deducción de la fórmula, pero sí que las unidades concuerdan. Pero ¿qué relación tiene la potencia de un circuito con la energía consumida? Bueno, si potencia es energía sobre tiempo, entonces potencia multiplicado por tiempo me va a dar la energía. En un circuito, la energía que se consume, la energía consumida en un circuito, es el resultado de multiplicar la potencia por el tiempo, pero como la potencia es V por I, la energía en un circuito va a ser V por I por tiempo. Y esto tiene un poquitito de ver con lo que charlábamos hace unos instantes. La intensidad de corriente tiene que ver con la cantidad de energía que gasto. Si yo conecto a los 220 algún elemento que hace que circule mucha más corriente y encima lo hago durante mucho tiempo, la energía que voy a consumir y que voy a tener que pagar va a ser más grande. ¿De acuerdo? En un instante vamos a ver algún problema de cómo se emplea todo esto, ¿sí? Cómo se calcula. No es muy simple, fíjense que solamente aparecen dos fórmulas, que serían estas dos o esta, ¿sí? No es gran complicación, el único problema es que esta tiende a confundirse con la ley de Ohm, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pero la ley de Ohm es V sobre I igual R. Vamos a ver cómo se calcula el consumo. Imaginemos esta situación. Una persona tiene una casa para ir los fines de semana o para veranear y cuando termina la temporada y se vuelve a su lugar de residencia habitual, deja encendida una lamparita en el interior de la casa para que parezca que hay gente, para dar iluminación, ¿sí? Y esa es una lamparita de, pongámosle, 75 watts. Si eso es lo único que deja encendido y se va y le llega la boleta de electricidad a los 30 días, ¿cuánto consume en 30 días? ¿Qué es el consumo? Bueno, la energía. ¿Qué sabemos de la lamparita? Su potencia. Muy bien, entonces, el consumo, la energía consumida, es la potencia multiplicada por el tiempo. ¿Sí? ¿Qué potencia tiene la lamparita? Bueno, la lamparita tiene una potencia de 75 watts. Y el tiempo es un mes, o sea, 30 días. ¿Cuánta energía se consume? Bueno, el watt habíamos dicho que es Joule sobre segundo. Así que me encuentro con un problema. No puedo multiplicar esas cantidades que están ahí porque acá el tiempo está en segundos y acá el tiempo está en días. O llevo este tiempo a días o este tiempo a segundos. Obviamente es mucho más fácil llevar los días a segundos, entonces yo tengo un día son 24 horas.
1 hora son 60 minutos. 1 minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 30 días van a ser 30 por 24 por 60 por 60. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de 30 días lo voy a reemplazar por el resultado de hacer 30 días de 24 horas cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, lo que nos da 2.592.000 segundos. O sea, esto nos queda 75 joules por 2.592.000 segundos. La cantidad de energía consumida es 75 por eso. O sea que serían como 150 millones, si no me equivoco. No, más. Casi 200 millones. 194.400.000 joules. Esta es la energía que consumió una lamparita de 75 watts en un mes. Solo una lamparita en un mes. Quiere decir que si la factura de Edesur, o de la compañía que fuera, viniera expresada en joules, si solamente por una lamparita tuviéramos este número, con todo el consumo en una casa, en 30 días, en 60 días, el número sería terriblemente grande. Lo cual representa un problema a nivel práctico. Una factura de muy difícil interpretación, de lectura, ¿sí? Por lo tanto, se utiliza otra unidad para medir el consumo eléctrico, que es el kilowatt hora. ¿Qué se hace? Los 75 watts los vamos a expresar en kilowatt, o sea, así como pasamos de metros a kilómetros, dividimos por 1000, los 75 watts los vamos a escribir como 0,075 kilowatt. Y el tiempo lo vamos a expresar en horas. 30 días serían 720 horas, si no me equivoco. A ver. 30 por 24, sí, 720. Si usamos estas dos unidades, la energía, en vez de darnos 194.400.000 joules, será 0,075 kilowatt por el tiempo, 720 horas. Y esta multiplicación nos va a dar un resultado de 54 kilowatt hora. Lo cual es un número mucho más accesible. Recuerden siempre, kilowatt es una unidad de potencia, kilowatt hora es una unidad de energía. Nosotros pagamos energía, ¿de acuerdo? Muy bien. Para terminar esta introducción, vamos a ver cómo se calcula el consumo y la potencia en un circuito. Imaginemos este circuito. Tenemos una resistencia de 6 ohms, otra de 4 ohms, una de 10 ohms, alimentado con una fuente que suministra 20 volts.
La pregunta es, o podemos decir, ¿cuánto consume ese circuito en una hora? ¿Cuánta energía consume ese circuito en una hora? O podemos preguntar también, y vamos a averiguarlo, ¿cuál es la potencia de cada resistencia? Vamos a simplificar el circuito. Lo vamos a llevar a un circuito que tenga primero una resistencia de 10 ohms y otra que equivalga a esas dos, esas dos juntas hacen una resistencia de 2,4 ohms. Por lo tanto, nuestro circuito es un circuito que tiene una resistencia total de 12,4 ohms. Suministrándole una fuente, una diferencia de potencial de 20 voltios. Podemos calcular la intensidad de corriente que circula por este circuito haciendo 20 dividido 12,4 y nos da una intensidad de corriente de 1,613. 1,613 amperes. Tenemos entonces la diferencia de potencial del circuito, tenemos la intensidad del circuito, podemos calcular la potencia de todo el circuito. Potencia de todo el circuito va a ser igual a V por I. O sea, 20 volts por 1,613 amperes. Lo que nos da 20 por 1,613, 32,26 watts. Conociendo la potencia podemos sacar el consumo. La energía consumida va a ser potencia por tiempo. O sea, 32,26 watts por el tiempo, que el tiempo es una hora, y o sea, 3600 segundos. 60 por 60. Así que la energía que consume ese circuito, expresada en joules, va a ser 32,26 por 3600, que nos da 116.129 joules. Si hubiéramos elegido calcular la energía en kilowatt hora, hubiéramos tenido que expresar, en vez de 32,26 watts, hubiéramos puesto 0,03226 kilowatts por ¿cuántas horas? Una hora. Con lo cual nos hubiera dado 0,03226 kilowatts
Entendido el problema de todo el circuito. ¿Qué pasa con cada resistencia? Si vamos al circuito inicial, sabemos que por acá circulan 1,613 amperes. Conociendo esto y conociendo esa resistencia, podemos saber que en esta resistencia van a caer 10 por 1,613 serían 16,13 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Como en toda la vuelta tienen que caer 20 volts, si ya dejan 16,13 voltios acá, en cada una de las resistencias tiene que caer en el paralelo lo mismo, y eso que falta es lo que tiene que llegar para llegar a 20. O sea, 4,87, 3,87. 3,87 volt y 3,87 volt. Conociendo la diferencia de potencial y la resistencia, podemos sacar la intensidad en cada rama. 3,87 dividido 6 nos da 0,645 para este lado y 4 dividido 3,87, perdón, 3,87 dividido 4 nos da 0,9675. Esta suma tiene que darnos 1,613. Vamos a ver, 0,9675 más 0,645, 1,6125. Así que está muy bien. ¿Para qué sirve esto? La segunda pregunta. ¿Cuál es la potencia de cada resistencia? Bueno, la potencia de cada resistencia la vamos a sacar haciendo P por I. Eso es la potencia. Así que si en la primera, en la de 10, hacemos B 16,13 por la intensidad, que es 1,613, 16,13 por 1,613, nos da 26,02 watt. En esta hacemos 3,87 por 0,9675. 3,87 por 0,9675, que nos da 3,74. Y en esta otra hacemos 3,87 por 0,645, que eso nos da 2,49. Si aproximamos 2,5 watts. Así que tenemos en una resistencia 2,5 watts, en la otra 3,74 watts y en la última 26,02. Si sumamos, 4 y 2 son 6, 5 y 7, 12. Me llevo una, 2 y 3, 5, y una 6, y 6 son 12, me llevo una. 32,6 watts. Que si ustedes ven, es la potencia de todo el circuito. Indistintamente de si están conectados en serie o en paralelo, una vez que el circuito está construido, las potencias se suman directamente. No la potencia nominal de cada resistencia, sino la potencia efectiva en el circuito.